Buenos días, capital humano. ¿Cómo están? Ay, ay. Hoy vamos a hablar sobre la vejez, la historia, la memoria y la importancia de la tercera edad. ¿Cómo están? Hola, hola, hola. Cool. ¿Me escuchan bien? Ricardo, creo que este tema te va a interesar, güey. Está muy relacionado con tu trabajo. Carla, buenos días. ¿Cómo están? Salud. La nieve está pesada, hace muchísimo frío acá. Ojalá y todos estén calentitos con una bebida caliente de su preferencia. Bueno, vamos a hablar sobre la vejez, la tercera edad y la importancia de la memoria. Justo ayer me preguntaron en live, en X, en la cosa esta de preguntas, sobre mi opinión referente a cómo deberíamos de tratar o la importancia que tiene la gente de tercera edad en la sociedad. ¿Okay? Y aquí hay un tema muy importante. De hecho, saben que hace poquito subí un podcast sobre el capacismo y es un tema del que ya he hablado mucho antes. Saben que tengo un hijo que tiene una discapacidad. El tema de la discapacidad se me hace muy importante porque además también marca una pauta y un límite muy claro para el desarrollo económico al que le depositamos toda nuestra confianza, ¿no? ¿Y por qué esto está vinculado a la tercera edad? Eso es justo lo que tenemos que pensar. A la larga, todos somos discapacitados. La edad nos hace discapacitados. La edad nos deja menos funcionales y menos útiles para el resto de la sociedad. ¿Okay? Eso, obviamente, visto desde la óptica equivocada, visto desde la óptica capacista, de la óptica de los seres humanos dignos, son aquellos humanos que son capaces de producir, ¿no? Entonces, básicamente la idea es que todo aquel humano que produce es un ser humano digno, que merece participar de la sociedad y por ende justifica su valor y justifica su participación. ¿Okay? La tercera edad representa un problema para este pensamiento, ¿no? Porque pues, la gente adulta, la gente mayor, una vez que se retira, pues ya no sirve para la sociedad, o sea, ya no genera, solo cuesta. Y de hecho probablemente es cuando más cuesta, porque en la tercera edad pues empieza a tener enfermedades crónicas, tu salud se empieza a deteriorar, dependes de los demás para funcionar, no tienes acceso a la misma velocidad, a la misma fuerza para realizar tus actividades del día. Y ya no generas dinero. Entonces te vuelves una carga. No solo una carga social, sino que una carga para el Estado, una carga financiera. Porque bajo esta idea económica de que cada uno debería ser responsable de sí mismo, de que pues tú sabes, ponte tus botas, la meritocracia, el echaleganismo, pues ¿qué pasa con los abuelos? O sea, porque pues hoy en día nadie puede ahorrar, ¿no? Estamos en un... de hecho, ayer escuché la definición de Ernesto Castro de neoliberalismo, que de hecho no es de él, es de alguien más, pero decía que el neoliberalismo es la economía que se sustenta a base de la deuda y el financiamiento estatal. Entonces, ese es el neoliberalismo. El neoliberalismo solo crece porque se endeuda y se alimenta de la deuda del Estado. O sea, el Estado está inyectando y resgatando estas grandes empresas. El vínculo de esto es que, ¿qué pasa? En una sociedad tú se supone que ahorras para un retiro, ¿no? O sea, tú estás trabajando toda tu vida y eventualmente llegas a una edad en la que ya no puedes trabajar y dices, bueno, pues ya no voy a trabajar. Ya cumplí con mi función con la sociedad. Trabajé durante 50, 55 años de mi vida. Ahora quiero descansar, ya estoy cansado, ya dediqué toda mi vida a esto. El problema es que pues, la gente ya no ahorra lo suficiente. Y lo que te deja tu fondo de ahorro, tu Afore, dependiendo del país en el que estés, si es que recibes un sueldo y tu jefe te paga tus beneficios, porque inclusive ahora todas estas plataformas tipo Uber y así no pagan tus beneficios de retiro, o sea, no te ayudan a retirarte dignamente, llegas a la vejez con deudas, sin dinero, cansado, discapacitado e inútil. Ese es el tema. Entonces, por eso siempre les comento que hablar de capacismo es hablar de todos nosotros en un lapso de tiempo. O sea, todos vamos a ser discapaces desde la óptica del mercado. O sea, todos vamos a llegar a un punto donde lo que producimos ya no tiene funcionalidad para el mercado. Todos vamos a ser discapacitados. Y la vejez es eso. O sea, la vejez hoy en día, malamente, es todos llegando a la discapacidad. Entonces entienden este conflicto de un mercado que juzga a todos por sus capacidades productivas. En la vejez nadie es productivo, entonces pues ya no sirves. ¿Okay? Donde se puede poner muy peligroso esto, y alguien me lo recordó, y es que, o sea, justo en este momento que estamos viendo de pandemia, ¿no? Obviamente las vacunas se dan primero a los grupos de riesgo. Pero vamos a suponer que se ponga fea la cosa, por ejemplo, con el agua, ¿ok? Y que sigamos con esta lógica utilitaria capacista. La lógica del mundo es utilitaria y capacista. ¿Okay? ¿Qué es utilitaria y capacista? Es a la gente se le juzga por sus capacidades y utilitaria es que tomamos decisiones en base a cuáles son las decisiones que pueden beneficiar a la mayoría. ¿Okay? Esta lógica utilitaria y capacista, vamos a suponer que llegamos al punto donde, ¿sabes qué? Ya estamos tradeando agua en la bolsa de valores,
se empieza a acabar el agua y resulta que tenemos que hacer restricciones de qué persona es la que recibe más agua y qué persona es la que no recibe agua. Oye, pues hay un estrato de la población que no va a recibir agua. Y vamos a definir pues, qué criterios usamos para ver quién merece recibir agua y quién no merece recibir agua. ¿Ven hacia dónde voy? Justo. Entonces, ¿cuál sería el criterio utilitario y capacista para determinar quién merece recibir agua y no? Primero que la pueda pagar, ¿no? Porque pues digo, así funcionan las cosas. Pero luego, todos los demás, pues sería, oye, pues si te doy agua, ¿qué tanto vas a aportar a la sociedad? ¿La sociedad te necesita? ¿Es justo que te demos agua? Y ahí es donde otra vez se pone en evidencia las lógicas a priori, ¿no? O sea, todo esto que la gente no sabe que sabe. Que todas las decisiones se toman bajo unos criterios que la gente ni siquiera se ha cuestionado. Mucha de nuestro funcionamiento del día a día se toma en base a esta lógica capacista y utilitaria. Ok, ahora el contrapunto. ¿Cuál es el contrapunto y por qué creo que tenemos que combatir esto? Hay muchos ángulos por donde se pueden ver, ¿no? De hecho, está bien interesante porque si viéramos específicamente el índice de expectativa de vida, hay unos estudios que se llaman de los Blue Areas, que son las regiones del mundo donde la gente tiene una mayor expectativa de vida, ¿okay? Porque pues, a fin de cuentas el pensamiento debería ser qué decisiones se deberían de tomar para maximizar el tiempo de vida de las personas y la calidad de vida de las personas. O sea, no solo qué tanto tiempo estás vivo, sino la calidad de vida que tengas durante ese tiempo de tu vida, ¿okay? Y hay muchos lugares donde es muy interesante observar por qué la gente llega a edades muy avanzadas, 90 años, 100 años, 95 años, que no es algo común, ¿ok? Hay una historia muy bonita y de hecho creo que esto es lo que mejor para mí ejemplifica cuál es el rol de la tercera edad, ¿ok? La isla de Okinawa en Japón es uno de los lugares donde los adultos mayores tienen mayor expectativa de vida y una dignidad muy alta en su tercera edad, ¿ok? ¿Por qué? Además de la alimentación, además del clima, además de mantenerse físicamente activo, porque muchos todavía participan de la agricultura y demás, pero eso es un factor que compartían con otros lugares. Pero uno de los factores determinantes era el hecho de que en Okinawa, en Japón en general, pero en Okinawa específicamente, los adultos mayores jugaban un rol social muy importante. O sea, eran las mujeres, las matriarcas de la casa, y los hombres, los patriarcas de la casa, el que permaneciera vivo, ¿no? O en caso de que los dos, pues los dos, obviamente. Pero tomaban un rol muy importante en ser como las cabezas de las familias. O sea, literal, cuando un joven de la familia tenía que decidir que iba a estudiar en la universidad, primero le tenía que comentar al abuelo y al abuelo para ver qué opinaban de su decisión de carrera. Su hijo, antes de comprar una casa, pues platicaba con sus papás y con sus abuelos para ver qué opinaban. Casi les pedía permiso, ¿no? De que si ibas a viajar, o sea, lo que quiero decir con esto es que en este lugar los abuelos jugaban un lugar como de sabios del pueblo, ¿no? Y obviamente es una noción muy ancestral, ¿no? Donde típicamente ves estas películas de Disney y así, y siempre están en las tribus, los más viejitos son los sabios, ¿no? Y los sabios, además de tener ese papel de respeto, tienen una función en la sociedad, juegan un rol, todavía participan. Ya no participan de manera física, de manera activa, de manera capacista, pero participan de manera intelectual y de manera de sabiduría, pero muy importante también como una memoria viva de la tribu o como una memoria viva de la sociedad, ¿okay? Entonces, eso es el factor determinante, además de la salud, de la buena alimentación, del ejercicio físico, de la dignidad, de las condiciones materiales, lo que separa a la gente que todavía vive largas vidas es tener una razón para vivir una larga vida, es sentirse partícipe, es vincularse físicamente con los demás y tener un vínculo amoroso con los demás y recibir respeto. Versus vean cómo se trata a la gente de tercera edad en América, en algunos lugares de Europa. Bueno, en Europa a lo mejor no tanto, tienen una cultura un poco distinta, pero en América se ve como completamente desechables, ¿no? O sea, la tercera edad es algo que es como que, bueno, ya trabajaste, ya no sirve, hazte a un lado. Vete a una casa de asilo, retírate, vete a vivir a tu cuartito, no me estorbes. O sea, literal es no me estorbes, ¿no? O sea, esa cultura de la juventud donde se glorifica el echaleganismo, pues obviamente son méritos capacistas y esos méritos capacistas pues dejan muy de lado y olvidado y rezagado a las personas de tercera edad. El peligro de esto es la muerte de la historia. Okay, ¿a qué me refiero con esto de la muerte de la historia? Y de hecho Guy Debord en la Sociedad del Espectáculo también habla de este problema. Hablaba específicamente de cómo, por ejemplo, en los edificios de gobierno cada vez menos ves cuadros históricos, ¿sabes? De que una pintura de un expresidente o una pintura de un general,
¿Por qué? Porque pues, se vuelven muy controversiales, la gente les puede echar y de que, estás alineado con ese pensamiento, entonces eres malo, tumban estatuas y demás, ¿no? Y ahora se sustituyen por arte abstracto. O sea, en los edificios de gobierno ya no ves tanta pintura histórica, sino que ves más arte abstracto. ¿Okay? Negar la historia es un problema para el ser humano, porque a fin de cuentas nosotros la manera como le damos significado al mundo, como entendemos al mundo, es a través pues, de los símbolos, ¿no? Los símbolos y las palabras. Y las palabras pues también cuentan historias. Estas palabras tienen un vínculo con nuestro propio pasado. Cada palabra que tú usas la aprendiste en algún momento. O sea, la aprendiste en algún momento, en alguna condición específica y le diste un significado tuyo y ahora la usas para referirte y entender el mundo que te rodea. O sea, el lenguaje es historia viva. Poco a poco estamos haciendo muchas cosas para olvidarnos de nuestra historia. O sea, de olvidarnos de los adultos mayores, olvidarnos del arte, borrar la historia de las personas, quitar a Trump de Twitter, borrar sus tweets, editarlo de una película de Hollywood. O sea, jugamos con esta noción de que no necesitamos la historia, no necesitamos el pasado. ¿Okay? Y qué raro que justo en este momento esté tan de moda este pensamiento de YOLO, de vive el presente, mindfulness del presente, concéntrate y, ¿sabes? Y piensa en la presencia, en el hoy, en el ahora, en esto que te está sucediendo. No vivas en el pasado y no vivas en el futuro. Cuando, pues como decía Heidegger, somos seres en el tiempo. O sea, estamos en este hilo que conecta de donde venimos hacia donde vamos. O sea, necesitamos el pasado y el futuro para darle sentido al presente. El presente por sí solo, pues no tiene sentido. Si no fueran conceptos, si no fueran las palabras, pues el mundo sería como que estos estímulos repetitivos completamente descontextualizados. Más bien el contexto que le atribuimos nosotros a las experiencias tiene que ver con aquello que ya sucedió y aquello que esperamos que vaya a suceder. El problema es que estamos viviendo en una generación muy extraña donde no hay futuro. Díganme quién tiene una visión para el futuro, además de Elon Musk que se quiere ir a vivir a Marte. O sea, ¿quién tiene una buena visión para el futuro? Muy poca gente tiene una visión para el futuro, simplemente estamos acelerando hacia un lugar que no sabemos dónde es y al mismo tiempo queremos olvidar el pasado. Entonces, la exigencia, ¿cuál es? Consume, vive la hora, vive hoy, no te preocupes por el mañana, ¿sabes? YOLO. Respetar a los adultos mayores es respetar nuestra historia y también darnos un lugar a nosotros mismos en el futuro. Eso es lo que es más importante de todo esto. O sea, por más que tú puedas aprender de tutoriales y puedas inclusive leer un libro, la manera como nosotros interactuamos con el conocimiento es a través de la intersubjetividad. O sea, porque tú interactúas con el conocimiento y lo simbolizas a través de las palabras que usas para describir el conocimiento. Y esas palabras también son una memoria histórica. Tú siempre estás aprendiendo de un otro. O sea, estás aprendiendo de ese otro, que es el que ejecuta el discurso de las palabras con las que tú estás entrando en contacto con el conocimiento. Siempre hay un otro implícito en esa idea de la transferencia de pensamiento. Y nada mejor para aprender que entablar una buena conversación, mirar a alguien a los ojos, escuchar su historia desde su punto de vista y compararla con tu experiencia del mundo. Y los adultos mayores son los que llevan más tiempos vivos, llevan más tiempo acumulando experiencias y más tiempo acumulando sabiduría. En lugar de hacerlos a un lado, deberíamos de encontrar más maneras de aprovechar su sabiduría acumulada, su dignidad y pensar también en cómo queremos nosotros envejecer, cómo queremos nosotros que sea nuestra tercera edad. O sea, queremos llegar a la vejez y que se nos juzgue con la vara del capacismo y ser calificados como inútiles. Y a lo mejor en el momento que llegue la distribución de materia prima, pues que alguien dicte que como tú ya estás grande y ya estás viejo y no aportas nada a la sociedad y ya no puedes picarle al robot que empaca las cajas de Amazon, pues ya no eres digno de recibir A, B o C ayuda. No lo vean como caridad. O sea, eso no es caridad. O sea, como decía Kant, ¿no? La vida es un fin en sí mismo y la dignidad de la vida es importante y se logra a través del vínculo, a través del trabajo, a través de la empatía. Hay que darle un lugar a la gente y hacerlos a un lado es marcar la pauta y tangibilizar las reglas de que cuando nosotros envejezcamos, pues también nos van a hacer un lado a nosotros. Tengan mucho cuidado cómo tratan a los ancianos y vayan a platicar con sus abuelos que tienen historias muy bonitas que contar. Buen martes. Nos vemos.